etc. Bien, en cualquier documento, entonces, la creación de secciones y de saltos, o el uso de secciones o saltos, permite manejar un documento de un modo más fluido a lo largo de las páginas. Hasta ahora nos habíamos manejado simplemente con los documentos como un solo bloque, ¿sí? Como si fuera un solo ambiente, una pared con una habitación de 4 paredes. Pero decíamos en este caso que el uso de los saltos nos permite justamente poder ubicar el texto en distintas páginas. Porque ¿cuál sería la forma primitiva o cavernícola? Supónganse que yo quisiera dejar estas 3 primeras líneas, ¿sí?, en la primera página como portada y el resto del documento en la página siguiente, ¿sí? Si no conocemos de Word, lo que haríamos o empezaríamos a hacer es nos metemos acá, en la última línea que yo quiero dejar en la primera página, y empiezo a darle enter, 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 hasta que pase a la página siguiente. En realidad esto sería un método bastante rudimentario, ¿sí? Y no sería demasiado útil. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo quiera agregar en la primera página me va a obligar a cambiar, me va a mover todo lo demás, arrastra todo lo de la página siguiente, ¿sí? Para poner un ejemplo sencillo, si yo hago esto, miren, lo voy a mostrar en vista de varias páginas, vamos a ponerlo en 2 páginas para que se vea mejor, ¿sí? A ver si es posible. Bueno, entonces yo quiero dejar las primeras 3 líneas en la primera página. Me pongo a meter enter por acá o enter por allá, etc. Bueno, ya corrí todo el texto, pero no tiene mucho sentido, porque imagínense que yo quisiera, por ejemplo, cambiar este mismo texto y ponerlo al centro de la página, y termino haciendo también un desbarajuste, porque al meter más señales de fin de párrafo, empujo el resto del texto, como si estuviera encadenado, y termino modificando el lugar de todo el texto. Por lo tanto, en este caso, la mejor solución o la mejor herramienta es utilizar un salto, ¿sí? Un salto es una señal que lo vamos a poner aquí, en la 4ª línea del documento, y desde el menú formato, configurar página, voy a dar un salto de página, y al ubicarlo, automáticamente, el resto del documento va a quedar en la siguiente página. De manera que si yo ahora quiero, por ejemplo, insertar acá una imagen, ¿sí? Vamos a suponer que inserto una imagen, vamos a poner algo rápido para no complicarnos demasiado. No sé qué será, vamos a ver. Espero que no sea demasiado grande. Bueno, ¿ven? Yo ubico una imagen, pero no desplacé el resto del texto. ¿Por qué? Porque el salto sigue siendo efectivo en la medida que se achicó, pero sigue siendo un salto hasta la página siguiente. No empujo, no arrastro, no modifico la ubicación de los elementos que están en la página siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un salto acá. Eso sería en este caso un salto de página. Y decíamos en este caso que el otro tipo de saltos es un salto de sección. Un salto de sección lo que hace es, en este caso, manejar distintas partes del mismo documento como si fuesen digamos, unidades independientes entre sí. Hacíamos el ejemplo, la comparación de dividir un mismo ambiente de un edificio con tabiques, por ejemplo, de construcción en seco, el Durlock, por ejemplo. De manera que yo, si pongo un tabique, podría manejar lo que está de un lado de una manera y lo que está del otro de otra, como si fueran 2 habitaciones separadas. En realidad, sigue siendo la misma, pero yo creé digamos, una subdivisión mediante un tabique. A los efectos del documento de Word es lo mismo. El documento sigue siendo uno, pero con la subdivisión mediante la incorporación, vamos a ir al ancho de página, mediante la incorporación de saltos, en este caso, de sección, me va a permitir manejar partes del texto como independientes entre sí.
El ejemplo que decíamos era el siguiente. Yo voy a poner acá, al final de este párrafo, primer párrafo de la página 2, un salto. ¿Cómo lo hago? Voy al menú formato, tengo la opción saltos y dentro de saltos voy a tener los saltos de página y los saltos de sección. Dentro de los saltos de sección voy a encontrar variantes, a página siguiente, página continua, ¿sí? Voy a elegir continuo, ¿sí? El salto continuo en este caso me va a aparecer a la vista del usuario, del operador, como una pequeña inscripción, así como aparecía el salto de página en la visualización del documento cuando tengo activado mostrar y ocultar, mostrar todo, te va a aparecer esta inscripción, por ejemplo, salto de sección continua, ¿sí? Obviamente, si yo desactivo el mostrar y ocultar, no aparece nada. Acá apareciera simplemente que hay un punto y aparte, un paso a línea siguiente. Pero en la realidad nosotros vimos que pusimos ahí un salto. ¿Y el resultado cuál podría ser, por ejemplo? Bueno, para que se pueda entender gráficamente y más claramente, lo vamos a... voy a cerrar la ventana que tengo acá. Voy a hacerlo de esta manera. El digamos, prefacio del artículo lo vamos a dejar con una sola columna y el resto del documento le vamos a dar dos columnas. También mediante el menú formato que aprendimos a manejar, ¿sí? Tiempo atrás, con margen, orientación. Entonces, yo voy a ir a formato, doy columnas, por ejemplo, le vamos a dar 2 para que no sea demasiado prolijo, y ahí está. A partir, fíjense, antes del salto de sección, quedó en una columna. Cuando aplicamos las columnas, quedaron aplicadas de la sección para acá. Como si, en este caso, este tabique invisible que acabamos de crear, este salto de sección, no permite que la aplicación de columnas llegue o, digamos, influya sobre la disposición de texto que tengo acá. De manera que el resultado visual es que, en este caso, como ven, el prefacio del texto quedó con una sola columna y luego del salto de sección se han aplicado justamente las dos columnas al resto del documento, ¿sí? Entonces, este tipo de herramienta es muy útil para manejar, para distribuir, para acomodar textos de tipo periodístico, donde vos te podés manejar o pasar de otorgar una columna a 2 o viceversa, ¿sí? De manera que, y obviamente también para crear otras cuestiones. Por ahora vamos a dejarlo con este ejemplo. Pero la idea sería entonces que acá tendríamos una forma de aplicar o de entender cómo funciona y cuál es la utilidad de crear las secciones. En definitiva, la sección es una subdivisión que creamos como usuarios dentro del documento para, para justamente manejar el documento por partes, ¿sí? De esta manera, ahí quedaría entonces creado este elemento. Bien, creo que ahí estaríamos en condiciones por lo menos de dar por cerrada esta explicación.